Vean mi gente, vean qué maravilla. Miren, miren el cartón. ¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar dos formas para impermeabilizar la madera que son verdaderamente geniales. Y lo más importante es que son sumamente fáciles. Así que sin más, vamos a comenzar. Y para el primer método vamos a hacer lo siguiente. Vean cómo repele el agua el cartón comprimido. El día de hoy les voy a enseñar cómo impermeabilizar la madera y que le caiga agua y que no se moje de ninguna manera. Y para hacerlo vamos a usar poliestireno, telgopor, isopor, anime, como usted le diga en su país, pero ya sabe que es este producto que viene con los electrodomésticos cuando los compramos nuevos. Hoy vamos a impermeabilizar madera para probar el poder de este producto. Vamos a impermeabilizar cartón comprimido. Y todo de una manera sumamente fácil y además barata, porque este producto casi todo mundo lo tira a la basura. Así que vamos a continuar. Bueno familia, así que yo ya estoy listo por acá y lo que voy a usar primeramente es un pequeño recipiente plástico, así como este que yo tengo por aquí. Y lo que vamos a usar también fundamental para trabajar con el poliestireno es el tipo de diluyente que vamos a usar. Yo en este caso voy a usar thinner poliuretano, pero si usted puede conseguir acetona pura, la acetona pura sí lo diluye completamente. Así que voy a poner un poquito de thinner poliuretano o diluyente poliuretano, que es lo mismo. Este tipo de thinner poliuretano siempre es mejor trabajarlo al aire libre porque es un poquito fuerte. Así que voy a poner un poquito por acá. No voy a poner mucho porque solamente es para hacerles la demostración con dos piezas pequeñas. Cualquiera de las dos absorbe agua muy rápidamente. Algo que tiene este thinner poliuretano es que disuelve rápidamente el poliestireno. Vea, voy a poner por acá unos pedacitos y mire que de forma rápida los va absorbiendo completamente. Como ven, ya se absorbieron, pero lo voy a pasar para este otro recipiente porque no me había dado cuenta que este recipiente tenía un pequeño agujerito por acá. Y vean qué fácil se diluye el poliestireno. Esta es la maravilla de este tipo de diluyente, porque de esta manera podemos darle muchos usos. Así que vean qué rápido va quedando esto completamente diluido, pero vamos a poner más para que nos funcione perfectamente bien. Así que creo que con esto ya va a ser suficiente. Y mientras estamos preparando nuestro impermeabilizante, les recuerdo que si ustedes todavía no están suscritos, pueden suscribirse a este canal. Es completamente gratis. Tenemos más de 700 videos que les estoy dejando por acá. Videos que les pueden ser de muchísima utilidad. Además, dele me gusta a este video si le está pareciendo interesante. Y compártalo porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla familia. Ya prácticamente está listo. Vean, esta es la consistencia, todavía está líquida. Pero ya le pusimos una buena cantidad de poliestireno y ya de esa manera ya nos va a funcionar perfectamente bien. Así que lo que vamos a hacer primero familia es que vamos a impermeabilizar este pedazo de plywood que tengo acá. El plywood es un tipo de madera que fácilmente se daña con el agua. Y si lo tenemos a la intemperie, la verdad es que absorbe rápidamente el agua. Así que vean qué fácil se aplica este producto y ya va a quedar protegida la madera. Luego que esto esté seco, le vamos a echar un buen poco de agua para que ustedes vean cómo es que funciona y cómo es que impermeabiliza, pero de forma maravillosa. Así que voy a dejar esto por acá unos minutos y ahora vamos a impermeabilizar el cartón comprimido. Aquí rápidamente
vamos a impermeabilizar una parte de nuestro cartón comprimido. Bueno, al menos así lo conozco yo. Lo usan en la construcción de muebles. Aquí ya está listo. Y vamos a dejar esta parte también para probarlo luego echándole agua a las dos partes. Así que lo vamos a dejar por acá unos minutos y regresamos para ver cómo nos ha funcionado nuestro impermeabilizador casero. Ya han pasado unos minutos. La verdad es que esto se secó bastante rápido. Creo que no han pasado ni 20 minutos. Así que ahora lo que haremos es la prueba con el agua. Vamos a ponerle agua aquí en la parte que está impermeabilizada. Y vean nada más. Vean cómo se comporta el agua. Porque el agua se desliza suavemente sobre la madera, vean. Y vean que únicamente quedan unas gotitas aquí sobre la madera. Y así nos va a funcionar la parte que no está impermeabilizada. Vean que el plywood o cualquier tipo de madera se llena de agua inmediatamente. Y así rápidamente también vamos a probar el cartón comprimido, cómo reacciona. Miren qué maravilla. Ahora le vamos a echar un poquito de agua a la parte que no está impermeabilizada. Y vean cómo se comporta el agua con el cartón comprimido. La verdad que el cartón comprimido también inmediatamente queda dañado. Y la otra parte, miren, solo unas gotitas por ahí. Vean qué maravilla. Y así de fácil como ha sido este primer método, asimismo es impermeabilizar de esta otra forma que les voy a mostrar a continuación. Así que vamos a ello. Yo ya estoy listo por acá. Y lo que vamos a usar como diluyente es thinner. El componente principal con el que vamos a hacer este impermeabilizador es silicona. De esta silicona que viene así. Y además esto es sumamente barato. Esto a mí me salió muy barato. Y voy a comenzar a sacar una cantidad. La verdad que no es mucho lo que necesitamos. Y algo bien interesante es que esto es bien rendidor. Con un poquito de silicón nos sale bastante impermeabilizador. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poco de nuestro thinner. Hay que procurar que sea casi la misma cantidad de diluyente de la cantidad que hemos echado de silicón o de silicona. Por ahí lo voy a dejar porque esto es bien rendidor. Así que voy a empezar a revolverlo. El silicón tiene que disolverse completamente. No puede quedar absolutamente nada. Solo hay que demorarse unos minutos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya lo he disuelto bastante. Y yo sé que como está muy claro por acá, pero el agüita se ve oscura. El thinner se ve oscuro. Ya no se ve clarito como antes. Y ahora vamos a hacer la prueba. Tengo cartón. Tengo además un pedazo de plywood. También tengo cartón comprimido para que hagamos la prueba. Primero vamos a impermeabilizar la mitad de este pedazo de plywood. Lo aplicamos partiendo de esta base que impermeabiliza todo esto. Imagínese usted todos los usos que le puede dar a este impermeabilizante. Para impermeabilizar esa madera que está expuesta a la lluvia. Para impermeabilizar postes de una cerca. Bueno, la verdad que podemos impermeabilizar todo lo que se nos ocurra. Pero principalmente esa madera que está expuesta a la lluvia, así se mira con el impermeabilizante. Voy a impermeabilizar también una pieza de cartón. Este también lo voy a llevar al sol para que se seque completamente. Voy a hacer la prueba también con el cartón comprimido. Recuerden, familia, que siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos, así que déjenme su comentario, cuéntenme qué les parece esto que estamos haciendo hoy. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es que también lo voy a llevar al sol. Hola, hola mis amigos, ya estoy de nuevo. Y por acá tenemos la madera. Le echo el agua. Vean cómo corre el agua ahí, familia. Prácticamente el agua
no se detiene acá. Miren cómo corre el agua ahí. Bueno, vamos a seguir con el cartón comprimido. Que esto chupa agua, que esto es exagerado. Vean. Miren cómo pasa el agua ahí. Y voy a terminar echándole un poco de agua también al cartón. No siempre usamos cartón para los diferentes trabajos que vamos a hacer, pero lo que yo quiero hacer es que miremos que si impermeabiliza el cartón, ¿qué es lo que no va a poder impermeabilizar esto? Así que vamos a probar con este cartón por aquí. Vean, mi gente, vean qué maravilla. Miren. Miren el cartón. Vean si esto no es increíble, increíble. Este es el cartón que no tiene nada de impermeabilizante. Le vamos a poner agüita y vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Miren. Inmediatamente el cartón se echa a perder. Mientras que el cartón impermeabilizado aquí está como que sin nada. Vean, está increíble por el lado impermeabilizado y vean por el otro lado cómo está también, como que si no se le ha hecho absolutamente nada. Miren, y este cartón ya está arrugándose, prácticamente que ya no sirve. Vean, familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí la verdad es que me ha encantado hacer este impermeabilizador casero, porque la verdad que es una maravilla y funciona excelentemente bien. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima. Yeah, this is Gio De La Rosa, fresh new days. Come on, 우리 집을 위한 꿀밤 매일매일이 fantasy. 너와 내가 함께 만들어 bestie.